Bienvenidos, queridos amigos, a su programa El Valor de la Vida, programa dedicado a profundizar sobre Dios, la cultura de la vida y la nueva era. Queridos amigos, vamos a empezar este nuevo programa con una temática relacionada con la nueva era y me estoy refiriendo a las sectas. Así que este programa va a ser muy interesante. Pero antes de eso, antes de empezar, yo quisiera invitarlos a que me acompañen con una oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, y te damos gracias por poder transmitir en la voz de María. Gracias, Señor, por todos los radioescuchas y por todas las personas que están laborando para ti y para tu iglesia. Bendice la voz de María, bendice nuestras familias, bendice el país y nuestros amigos. Amén. Bueno, queridos amigos, y también les tengo una noticia. Radio María, la voz de María, ha innovado con un código QR. Si ustedes se pueden fijar y ustedes van a la pantalla de Facebook o YouTube, ustedes pueden ver un código QR que está del lado derecho inferior de la pantalla. Ustedes escanean ese código con su teléfono celular y se les va a abrir una página donde ya ustedes podrán donar, podrán hacer sus aportaciones de manera voluntaria. Queridos amigos, la voz de María siempre está contando con ustedes para poder seguir evangelizando y seguir llegando a todas las familias de Guayaquil. Bueno, queridos amigos, espero que puedan hacer uso de ese código QR. Y bueno, pues continuamos con el tema. Es muy común hablar de las sectas, ¿verdad? De repente ustedes tienen un amigo o un familiar cercano que han sido captados por las sectas. Incluso ustedes mismos alguna vez han podido caer en una secta y saben lo difícil que es salir de ellas, ¿verdad? Es muy difícil. Bueno, ahora vamos a hablar de las sectas y no solamente desde el punto de vista bíblico, sino también a lo que concierne a los grupos coercitivos actuales. ¿A qué me refiero con eso? Un grupo coercitivo es un grupo que usa la fuerza o un truco para causar daño. Entonces, cuando nos referimos muchas veces a las sectas, son grupos que causan daño. ¿Ok? Primero, yo quiero comentarles lo que dice la Iglesia Católica y después empezar a desmenuzar poco a poco los diferentes tipos de sectas que hay y cuál es el cuidado que debemos tener con ellas. Para saber qué dice la Iglesia, hay que referirse obviamente a los documentos de la Iglesia, ¿no? Por eso vamos a comentar, queridos amigos, una exhortación apostólica fruto del Sínodo de los Obispos sobre la palabra de Dios. Como ustedes saben, queridos amigos, la Iglesia cada 2 o 3 años, o cuando el Papa lo decide, realiza un sínodo de los obispos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del sínodo? Es un encuentro en la que unos obispos se reúnen con el Papa y comparten información y experiencias con el objetivo de buscar soluciones soluciones pastorales, ¿verdad? Que se puedan aplicar a la Iglesia Universal. Como ustedes saben, en estos momentos estamos pasando por el sínodo de la sinodalidad, pero también ustedes han escuchado el sínodo de las familias, el sínodo de la Amazonía, ¿verdad? Bueno, esto se da cada 2 o 3 años, pero en el año 2008 se realizó en la Ciudad del Vaticano un sínodo que se trató sobre la palabra de Dios. Y esto es muy importante, queridos amigos, porque fruto de este sínodo de los obispos se presentó un documento que se llama Verbum Domini, y que habla sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Es decir, se le dio mucha importancia a la palabra de Dios. Y el objetivo de esta exhortación, es decir, este documento que salió después de la reunión del Papa con los obispos, es indicar algunas líneas fundamentales para darle más valor a la palabra de Dios en la vida de la Iglesia.
En este documento nosotros podemos ver que la iglesia quiere motivar a que los hombres conozcamos la Biblia dentro de todos los ámbitos pastorales. ¿Qué significa esto? Que sí, está bien tener un curso de Biblia en la parroquia, pero ¿qué es lo que nos está diciendo este documento? Que la palabra de Dios es tan importante, que se tiene que impregnar en todas las pastorales que hay en la parroquia. Por ejemplo, en la pastoral de los jóvenes, la pastoral de los divorciados vueltos a casar, la pastoral de los hombres, ¿verdad? De diferentes pastorales que tenemos, ¿no es verdad? Y que esta palabra de Dios debe ser algo que fluye como un río y que todos tienen que beber de esta agua, no solamente unos pocos. ¿A qué agua me refiero? A la palabra de Dios. Entonces, toda la comunidad tiene que beber de esta palabra. Y ustedes saben, queridos amigos, que a veces, sobre todo para nosotros los laicos, la palabra de Dios a veces es como la dimensión desconocida, ¿no? Como que no sabemos mucho y sobre todo no tenemos mucho conocimiento del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, lo que pide este documento es justamente eso, es tomar importancia a la palabra de Dios. Y vamos a ver poco a poco qué tiene que ver esto con las sectas. Voy a leerles el numeral 73 del documento. Dice: de lograr que las actividades habituales de las comunidades cristianas, las parroquias, las asociaciones y los movimientos se interesan realmente por el encuentro personal con Cristo que se comunica en su palabra. Así pues, que la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. La animación bíblica de toda la pastoral ordinaria y extraordinaria llevará a un mayor conocimiento de la persona de Cristo, revelador del Padre y plenitud de la revelación divina. Si ven, aquí dice que la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Por eso es muy importante conocer las Escrituras. Y Benedicto XVI nos decía, pongamos atención: por tanto exhorto a los pastores y fieles a tener en cuenta la importancia de esta animación. Será también el mejor modo para afrontar algunos problemas pastorales puestos de relieve durante la asamblea sinodal y vinculados, por ejemplo, a la proliferación de sectas que difunden una lectura distorsionada e instrumental de la Sagrada Escritura. Allí donde no se forma a los fieles en un conocimiento de la Biblia según la fe de la Iglesia, en el marco de su tradición viva, se deja de hecho un vacío pastoral en el que realidades como las sectas pueden encontrar terreno donde echar raíces. Por eso es también necesario dotar de una preparación adecuada a los sacerdotes y laicos para que puedan instruir al pueblo de Dios en el conocimiento auténtico de las Escrituras. Vemos que, como nos dice el Papa emérito Benedicto XVI, pues allí donde los fieles no están formados, ahí vienen las sectas y toman a los cristianos, ¿verdad? Entonces, hemos conversado también en los programas anteriores que hay diferentes sectas y grupos religiosos que no son católicos, ¿verdad? Y que se andan inventando un Cristo que no es el verdadero Cristo. Esto también es parte de las sectas. Es inventarse un Cristo que no es el verdadero Cristo. Por ejemplo, dicen que Cristo hacía yoga, que Cristo se fue a la India a aprender cómo hacer milagros. ¿Ustedes pueden creer, queridos amigos, que Cristo vaya a aprender cómo hacer milagros? O al contrario, algunas sectas dicen que Cristo no hizo milagros. Unos dicen que Cristo se casó y tuvo hijos, o que Jesús no es Dios, sino solamente un hombre más. ¿Ustedes han escuchado esto? Que Jesús no es Dios. Pues muchos católicos a veces llegan a entrar a sectas donde dicen que Jesús no es Dios. Dicen que Jesús es un maestro iluminado como cualquier otro maestro o cualquier otro gurú, un avatar más, ¿verdad? Y así, estos grupos sectarios disminuyen el valor de los sacramentos, siendo estos totalmente bíblicos.
Entonces, ojo, queridos amigos, para no caer en las garras de las sectas, tenemos que aprender a interpretar la Biblia como lo dice la Iglesia Católica. ¿Cómo lo dice la Iglesia Católica? Simplemente como lo dijo Jesús, tal y como quedó establecido gracias a Él y con ayuda de sus apóstoles y los padres de la Iglesia, y como lo sigue interpretando el magisterio. Porque nosotros tenemos el magisterio, tenemos el Papa y los obispos que están en unidad con Él, ¿verdad? Todo lo que se interprete, toda la interpretación que venga del magisterio, nosotros debemos creerla como verdad, porque ellos están siguiendo, nosotros estamos siguiendo la tradición de Jesús. Entonces vemos, retomando un poquito por qué se hizo este documento, que las sectas son un desafío para la Iglesia. Tanto así que ustedes ven que lo han tocado en este documento, ¿verdad? Qué importancia le han dado los obispos y el Papa a las sectas para decirnos, a ver, hijos míos, a ver, ustedes tienen que aprender la palabra de Dios para que no se dejen confundir. Y dentro de la palabra de Dios, miren qué interesante lo que dice Jesús a los judíos sobre las Escrituras. Yo les voy a leer y dice, Jesús le dice a los judíos, ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas la vida eterna. Pues bien, también las Escrituras hablan de mí. Eso les dice Jesús a los judíos. También las Escrituras hablan de mí. ¿Qué significa también esto? Que sí, efectivamente, nosotros encontramos la vida eterna en las Escrituras. ¿Y quién es la vida eterna? Jesús. Por eso Él está diciendo, también las Escrituras hablan de mí, ¿verdad? Nosotros tenemos que conocer al verdadero Jesús que está en la Biblia. Toda la Escritura, mis queridos hermanos, mira hacia Cristo. Cristo es la plenitud de la revelación, ¿verdad? Todas las profecías se cumplen en Cristo y todo nuestro conocimiento para salvarnos, nuestro dogma moral, culto, debe verse y juzgarse a la luz de Cristo. También nuestro modo de orar debe tener como criterio a Cristo. Fíjense bien. Tal vez en algunos movimientos o grupos parroquiales o sectas inclusivamente aparecen formas nuevas de oración, mucha psicología, algo al estilo budista también, algo que está de moda. Por ejemplo, te piden llegar al silencio pleno, aquietar la mente o llegar a un estado mental de relajación donde las ondas cerebrales se aquietan, ¿verdad? A esa especie de paz perfecta. Esas cosas supuestamente van a ayudar a tener una verdadera paz. Incluso muchos llegan a introducir técnicas y enseñanzas de masones o personas esotéricas. Pero cuando uno sabe que Cristo es la verdadera plenitud de la revelación, uno enseguida dice, a ver, un momento, paren aquí. ¿Dónde queda Cristo en este método de oración o en esta enseñanza? ¿Por qué dicen que Jesús hacía yoga? ¿O por qué dicen que Jesús es un maestro más? ¿Por qué tengo que meditar tanto para entrar en la oración con Jesús? Unas meditaciones muchas veces psicológicas que no tienen sentido ni relación. ¿Cuándo Jesús nos enseñó a meditar con mantras? Y entonces nosotros podemos decir, no, esto no es cristocéntrico. Esto no tiene a Jesús como su cabeza. Hay que tener mucho cuidado. Y la verdad, si ustedes saben que alguien se entrega a Cristo totalmente, por ejemplo, sobre todo las monjas y los sacerdotes, ellos, ¿verdad? Ellos tienen o deberían de tener una sensibilidad de vivir una espiritualidad bíblica cristiana, ¿verdad? Más profunda. Yo les diría a estas personas que nos quieren engañar, usted me está diciendo que la novedad cristiana no basta, que Cristo no es la plenitud de la revelación. Es decir, estas personas más sensibles a la palabra de Dios, a esta espiritualidad bíblica y cristiana, deben de contestar esto a estas personas que quieren introducirlos a las sectas. Ustedes me están diciendo que la novedad cristiana no basta, sobre todo los sacerdotes y monjas deben de tener esta sensibilidad, ¿verdad? Que Cristo no es la plenitud de la revelación. Enseguida uno se da cuenta, ¿no?
esta secta, esta persona me quiere hacer orar de una manera donde Cristo no es la plenitud de la revelación. Tenemos que tener mucho cuidado, queridos amigos. Si ven la importancia de la palabra de Dios y de conocer a Jesús, es súper importante. No conocer al Jesús histórico o al Jesús de las sectas, al Jesús del hinduismo o del budismo. Amigos, tenemos que conocer al Dios hecho hombre, al verdadero Jesús. Entonces, es una invitación, si me están escuchando sacerdotes que son párrocos, para que dentro de sus parroquias puedan fomentar más la palabra de Dios, la lectura e interpretación de la palabra tal como lo dice la iglesia. En todas las pastorales, como dice el documento, no solamente tener un curso de Biblia, sino que esta palabra se impregne en todas las pastorales. Y bueno, si usted, querido amigo, que me está escuchando en casa, no coge la Biblia o nunca la ha leído porque dice, bueno, no la entiendo, no importa, empiece a leerla y se apoya con el Catecismo de la Iglesia Católica. Y si no la entiende apoyándose en el Catecismo de la Iglesia Católica, acérquese a su párroco, saque una cita con él y pregúntele cómo interpretarla, ¿verdad? El párroco seguramente o el sacerdote que ayuda en la parroquia estará gustoso de ayudarle. Entonces, con esta pequeña introducción vamos a hablar ahora sí de las sectas, que son un grupo de personas conformadas que tienen un mismo pensamiento o una misma forma de vida. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, se aplica la palabra sectas a quienes comparten una misma tendencia religiosa o se refieren a las divisiones dentro de las comunidades cristianas. Incluso la palabra de Dios habla de falsos maestros que introducirán sectas perniciosas, es decir, sectas peligrosas. Muchas sectas, pues, pueden pasar como no peligrosas, no dañinas, ¿no? Pero hay algunas sectas que tienen comportamientos muy, muy dañinos, coercitivos y manipuladores. Incluso, queridos amigos, dentro de la Iglesia Católica también podemos observar que hay grupos que, aunque no se los puede denominar sectas, tienen comportamientos coercitivos, es decir, comportamientos dañinos. Pero bueno, cuando hablemos de las sectas según la Biblia, vamos a tener más adelante una invitada que nos hablará de eso. Pero hoy vamos a hablar más de las sectas actuales relacionadas con la nueva era, estas nuevas espiritualidades. De todas formas, ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué tiene que ver la nueva era con conocer a Jesús? La nueva era es algo totalmente diferente a la religión católica. Pero la nueva era siempre quiere captar al adepto hablando de Jesús o hablando de una religión o de un culto. Entonces sí tiene mucho que ver, queridos amigos. Más adelante vamos a seguir hablando de las sectas en los siguientes programas y vamos a comprender. Pero bueno, ¿qué dudas tenemos sobre este tema, queridos amigos? ¿Ustedes saben qué es una secta? ¿Saben cuáles son los comportamientos de una secta? ¿O cómo se acercan a uno? ¿Cómo evitar caer en una secta? Bueno, todas estas cuestiones, estos cuestionamientos vamos a hablar ahora. Porque también la secta se camufla, ¿verdad? Es decir, trata de entrar en la vida de la persona de una manera engañosa. Recuerden que la secta siempre nos quiere engañar. Y como decíamos anteriormente, no todas las sectas son dañinas. Las sectas pueden ser un grupo de amigos o de personas que comparten una misma forma de pensar. Pero vamos a hablar ahora de las sectas de la nueva era. Y como les decía, quiero citar el concepto de secta según la Red Librementes. Esta Red Librementes lucha contra las organizaciones coercitivas. Este concepto fue desarrollado por psicólogos y expertos en derechos. Queridos amigos, cuando ustedes pueden leer libros de psicología o leer expertos en sectas, siempre vamos a tener las mismas características, ¿ya?
siempre, porque las sectas tienen las mismas características. Bueno, veamos. Las sectas, según Red Libres Mentes, son individuos, grupos, organizaciones coercitivas que utilizan técnicas de persuasión para captar, someter y vulnerar los derechos humanos, derechos del niño, derechos del animal y la sanidad pública, es decir, la salud. Vamos a ver a qué se refiere con cada una de las palabritas que he nombrado: captar, someter y vulnerar. Ok, tenemos una secta, un grupo de personas. Primero, dice, quieren captar. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, nosotros los católicos no captamos personas. Invitamos gente a nuestros grupos de oración, a nuestro rosario o a nuestro movimiento. No engañamos a nadie ni les mentimos para que pertenezcan al grupo, ¿verdad? En cambio, las sectas captan personas. Es decir, ellos utilizan técnicas de manipulación a la gente para que ingrese a la secta. El católico invita, anuncia el evangelio. Si se dan cuenta de esta diferencia, entonces nosotros los católicos, queridos amigos, invitamos. La secta te manipula para que tú entres a su grupo. Segundo, la otra palabra que estaba dentro del concepto de la secta es someter. Veamos, nosotros los católicos no sometemos a nadie. No imponemos por la fuerza o con las armas, sino que somos amigos y pares de las demás personas que integran el grupo. Nadie está obligado a hacer lo que no quiere. Uno puede abandonar libremente el grupo en que está, ¿verdad? Muchas personas han salido de la religión católica y nosotros no vemos este comportamiento de que, le voy a dejar de hablar a mi esposa, le voy a dejar de hablar a mi hijo porque ya no es católico. Eso nosotros no vemos en la Iglesia Católica, eso se ve en otros grupos. Nosotros respetamos si la persona no quiere estar dentro de la iglesia, pero estos grupos coercitivos, estos grupos dañinos, sí someten a la persona con fuerza y con armas para mantenerlas dentro del grupo. Y por último, cuando se habla de que una secta vulnera los derechos de las personas, se refiere a que causa daño. La secta causa daño y viola los derechos humanos, los derechos de los niños y animales y de sanidad pública. Y eso, queridos amigos, vamos a entenderlo un poquito más cuando vayamos desarrollando el tema. Muy lejos de lo que muchos piensan, las sectas se camuflan detrás de actividades populares para atraer de forma fácil a las víctimas. Actividades populares. Vamos a ver qué son las actividades populares. Organizaciones o fundaciones, cultos, prácticas nueva era o New Age como el yoga, la meditación, el mindfulness, seminarios multinivel, centro de artes marciales, centros de rehabilitación de adictos a las drogas, ufologías, todo lo que tenga que ver con extraterrestre y terapias alternativas. ¿Cuáles son los objetivos de las sectas? Estos objetivos varían según las metas que tenga el líder. Cada secta tiene un líder. Y los objetivos de las sectas pueden ir desde el fraude económico, así es, fraude económico, a través de la venta de seminarios o libros, hasta atentar contra la sanidad pública, contra tu salud, ofreciendo sanaciones mágicas con pseudociencias que llevan a un agravamiento de la enfermedad. Te pueden vender pseudociencias, cualquier cosa. Te pueden decir que tomando unas pastillas te vas a sanar, que desde las cosas más absurdas, unas pastillas obviamente que no son médicas, o tomando licuados con un polvo, entonces te venden el polvito para disque sanarte y le ponen también soluciones mágicas con una piedra, con un rito o algo, pero que sea mágico. Entonces, muchas personas cuando caen en vulnerabilidad ingresan a estos grupos donde supuestamente los van a sanar, los van a curar, ¿ya? Y terminan muriendo o terminan enfermándose más porque esto no es verdad, están siendo engañados. Incluso pueden llegar a la muerte.
Hablamos de las sectas, estamos hablando de las sectas y las sectas más peligrosas están dedicadas a la trata de personas donde el sometimiento, los abusos, las torturas físicas y mentales son extremas. Sí, queridos amigos, hay torturas físicas y mentales. En la mayoría de los casos, las víctimas no son conscientes de la presión psicológica que han ejercido sobre ellas. No se dan cuenta que están siendo manipulados. Por eso es muy difícil que ellos se reconozcan como víctimas o ellos digan, sí, estoy siendo parte de una secta, porque no se dan cuenta. Ya les han lavado el cerebro anteriormente y hacen una eliminación de los mecanismos de defensa o de autocrítica y les impiden el libre pensamiento. Esto vamos a ver y voy a explicar más adelantito cómo es que estas sectas cortan el libre pensamiento de la persona, cortan la racionalidad y la autocrítica. Pero para ser captados, para que una persona sea captada para la secta, estas sectas utilizan técnicas de persuasión. Sí, ellos nos miran, ellos están viendo a su víctima, pero tienen estas técnicas. Y voy a nombrar estas técnicas para que ustedes sepan qué esperar en una secta. Primero, toda secta, las sectas tienen cultos y doctrinas. Ahí tenemos dos indicios, cultos y doctrinas. Segundo, cuando una persona entra a una secta, hay cambios físicos y cambios en la relación de la persona con sus amigos y familiares y conocidos. Empieza la persona a estar más rara o a adelgazar o a cambiar, de repente se puede hacer tatuajes, cortar el pelo y empieza a deteriorarse la figura de la persona y la relación con sus familiares, amigos y conocidos. Ya no se empiezan a llevar bien. Si usted, querido amigo, ve esto en algún ser querido, ya tiene un indicio, una sospecha que su hijo, su esposo o su amigo está en un grupo de riesgo. Tercero, ese uso de técnicas de manipulación y de control. Las sectas quieren controlar tu vida. Por eso, primero, para controlar tu vida tienen que controlarte mentalmente, poder manipular tus pensamientos. Pero ¿cómo van a hacer? ¿Cómo ellos van a manipular tus pensamientos? Primero lo van a hacer por medio de la persuasión. Ustedes saben qué es la persuasión. Es como la capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos para que piense de una determinada manera o haga cierta cosa, ¿verdad? O sea, yo voy a manipular a esta persona para que piense como yo. ¿Ya? Voy a tratar de convencerlo. ¿Y cómo lo voy a tratar de convencer? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Porque básicamente hay dos formas, queridos amigos. Yo, para convencer a alguien, necesito que esta persona esté en un estado de vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Que esté en un estado de amenaza o de peligro, para que esta persona sea más influenciable. Y segundo, tengo que manipular el entorno para cambiar su forma de sentir, actuar y de pensar. ¿A qué nos referimos con que la persona esté en una situación de amenaza o de peligro? Por ejemplo, que haya pasado por una pérdida económica, un divorcio, etc. Entonces, la persona está muy vulnerable. Ahí vienen las sectas y ¡pac!, te agarran, ¿verdad? Y también ellos necesitan manipular tu entorno, porque si necesitan sacarte de tu familia, llevarte más hacia la secta, porque si ellos te dejan con tu familia o con tus amigos, no van a poder cambiar tu forma de sentir, actuar y de pensar. Por eso es que las sectas siempre manipulan a la persona para que esté lejos de casa. Cuando la secta logra cambiar tu forma de pensar y actuar, tú ya no logras ser objetivo, tú ya simplemente piensas como piensa la secta. Y hay dos mecanismos, queridos amigos, que se llaman disociación y negación.
Entonces, la persona empieza a usar estos mecanismos de defensa para exigir o satisfacer las exigencias de cambios que el grupo impone. Entonces empiezas a decir, no, ellos son buenos, la verdad es que no es verdad lo que me dice mi familia. ¿Por qué? Porque han perdido la capacidad de autocrítica. Todo el mundo ve que la persona está en mal camino, menos esa persona, porque ya no tiene la capacidad de autocrítica. La víctima va cambiando su personalidad simplemente por complacer a este líder de la secta y también al grupo. Pero ¿qué es lo que le ofrece el grupo? ¿Por qué es tan atractivo entrar en una secta? Primero, porque te ofrecen un proyecto de vida. Por lo general, que es un proyecto espiritual, económico o intelectual, dependiendo del grupo. Todo este cambio de personalidad supuestamente es para negar el yo. Es decir, que el grupo te dice, mira, todo lo que tú eras antes de entrar en la secta, eso no vale. Todos tus deseos, tus hábitos y todos tus proyectos que tenías antes de entrar a la secta, eso no vale. Eso es negativo. Ahora, tienes que pensar como nosotros, actuar como nosotros, desear lo que nosotros deseamos para que puedas pertenecer a la secta. Entonces, esta persona empieza a dejar sus deseos, sus hábitos y sus proyectos. A eso se refiere con negar el yo. Empiezan a negar el yo, todo lo que ellos eran, para adaptarse espiritualmente a la secta, ¿no? También la secta te habla de desapego. Es uno de los rasgos más valiosos de las sectas, ¿verdad? Ustedes, muchos que me están escuchando que tal vez han pertenecido a una secta, pues saben a qué me refiero. Con esto se pretende que la persona se desprenda de proyectos, ideas, incluso de lo material. La secta le va a pedir a la persona que entre en toda clase de privación. Veamos, la secta te quiere privar anímicamente, afectivamente, materialmente. Cambiar los hábitos de alimentación. Por eso se acuerdan que hablábamos de que si una persona que ustedes piensan que está en una secta, si está más flaco, más débil, hay que darse cuenta, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la secta incluso quiere cambiar tus hábitos de alimentación. Empieza el deterioro físico, llega a ser muy notable cuando la persona está físicamente mal. ¿Y por qué? Porque para someter a la persona, que es lo que quiere la secta, hay que hacerla vulnerable. Entonces, por eso empiezan a debilitar no solamente psicológicamente y emocionalmente a la persona, pero también físicamente. Por ejemplo, otra forma de debilitarlo físicamente son los trabajos forzados, las confesiones vergonzosas frente a otros miembros del grupo. Todo lo malo que ha hecho lo ponen delante del grupo para que lo cuente. El líder generalmente maltrata a las personas, hay escaso descanso, casi no se duerme, no se descansa, y con el objetivo, como lo decía, de doblegar a la persona, ¿verdad? Pero hay algo como un poquito contradictorio ahí, mientras te van atacando la parte física, mental, emocional, también esto va acompañado a la vez de una prédica del amor que supuestamente inspira al líder y a toda la comunidad. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es elevarte, cualquiera que sea el final del camino, ¿verdad? Dependiendo del líder, te voy a elevar espiritualmente, te voy a elevar socialmente, te voy a elevar tu salud, muchas cosas dependiendo de lo que quiere el grupo. Y muchas veces, queridos amigos, nos preguntamos cómo puede ser que alguien quiera o pueda acceder a una secta, es decir, a ser manipulado de esta forma, ¿no? Como estamos hablando. Bueno, ciertamente algunas personas, queridos amigos, tienen problemas psicológicos, problemas mentales. Es muy fácil para una secta acercarse a estas personas. Pero también, como les comentaba, hay etapas de la vida o crisis personales que pueden poner a la persona en mayor riesgo o hacerlo más vulnerable. Como les decía, repito, una pérdida humana o económica, un mal diagnóstico médico, divorcio o separación, etc.
Pero también las técnicas de manipulación ejercen sobre personas que simplemente están en la búsqueda de algo nuevo. O sea, no necesariamente tengo que tener algún problema o tengo que estar pasando por una etapa de estas etapas de crisis de la vida que se dicen como son la adolescencia, la juventud, la adultez. No, simplemente esta persona, bueno, vamos a ver, quiero algo nuevo. Quiero crecer en mi vida, quiero crecer con mis proyectos. Entonces, este deseo de pertenecer que tenemos las personas por la soledad que se vive hoy en día, muchas veces hace que caigamos en las manos de las sectas. Muchas veces las personas no tienen ningún problema. Simplemente están buscando, incluso se sienten este sentimiento de vacío de Dios, de vacío espiritual, hace que muchas personas caigan en las sectas. Por eso no podemos decir que yo me voy a salvar de las sectas, nunca caeré en las sectas. No, queridos amigos, no podemos decir eso. Todos podemos caer en las sectas. Pero bueno, siguiendo con el tema, vamos a ver. Cuando una persona entra a la secta, ¿con qué se va a encontrar? Primero se va a encontrar con un grupo sumamente afectuoso. Alegre, lo va a recibir con los brazos abiertos, dispuesto a amarlo, ¿verdad? Con una exposición a amar a esta persona, ya que él es muy importante para el grupo, ¿verdad? Y por lo tanto, merecedor de grandes cosas. No sé si ustedes alguna vez han pasado por eso, ¿no? Ingresan a un grupo y es como que si tú fueras el rey. Es un bombardeo afectivo, una seducción programada. ¿Por qué programada? Porque se ponen de acuerdo. El líder le dice a algunas personas cómo tienen que recibirte para que tú te sientas bien. El líder también le dice a las personas cuánta información darte y qué datos ocultarte. Y ya las personas que están en las sectas y que le hacen caso al líder también son víctimas. Pero ellos quieren complacer a su líder, o a su gurú, o a su jefe. Entonces, sí, cuando tú entras a una secta, eres el rey para la secta. Te sientes muy amado y muy querido. Incluso te llegan a dar regalos muy importantes, ya para que tú sientas que en este lugar, en esa secta, hay un estado de bienestar. Te han dado un lugar primordial. Y es aquí, queridos hermanos, cuando tú te sientes tan bien en este grupo, cuando empiezas a perder esta objetividad. Te empiezas tan bueno y te quiere tanto, ¿cómo te va a hacer daño? Entonces, ahí ya te empiezan a adormecer la mente. Ya empiezan a adormecerte la mente. ¿Y qué técnica sigue después de esto? Después de que ya te han recibido con todo amor y eres el rey del universo, casi así. Empiezan a utilizar también unas técnicas. Estas técnicas, por ejemplo, voy a leer algunas. Son técnicas de relajación inducidas, de repetición de mantras, técnicas de hiperventilación, discursos monótonos, lecturas prolongadas, cantos devocionales. Hay muchos rituales de no pensar, no de quietar la mente, o rituales de renuncia del pasado. Todas estas técnicas te ponen a ti, ¿verdad? Ponen al sujeto en un estado como hipnótico o casi en el que se encuentra, digamos, nos encontramos aptos para recibir la influencia del grupo, para recibir sus creencias y todas sus certezas. Esto se llama proceso sugestivo. Esto también se hace, queridos amigos, muchas veces con los drogodependientes, ya que en estos grupos muchas veces se sustituyen una adicción por otra, ¿ya? El conteo que se ejerce sobre el adepto para lograr someterlo abarca todas las áreas. Por eso también decíamos al inicio del programa que también hay sectas que ayudan a los drogodependientes, pero el objetivo no es ayudarlos, sino simplemente captarlos, y así llegan a influenciar sobre ellos, ¿no? Y sustituyen, como se decía, una adicción por otra, la adicción de las drogas por la adicción, ¿no?
Veamos, entonces, ¿cómo yo voy a lograr someter a una persona? Yo estoy en una secta, ¿verdad? Yo soy parte de esta secta, yo personas, pero yo tengo que abarcar 4 áreas de su vida. Primero, tengo que lograr abarcar su conducta, o sea, es decir, poder tener influencia sobre su conducta, tener influencia sobre toda la información que él recibe, tener influencia sobre sus pensamientos y sus emociones y tener influencia sobre el lenguaje, la forma de hablar. Pero esto, queridos amigos oyentes de La Voz de María, yo creo que lo vamos a tomar ya en el próximo programa, porque si empiezo ahorita no vamos a poder acabar, queridos amigos. Entonces, recuerden que la Iglesia ha pedido que nosotros leamos la palabra de Dios para poder interpretar al Cristo verdadero del Evangelio según la Iglesia. Que los párrocos, por favor, puedan tener en sus grupos no solamente cursos de Biblia, sino que usar la palabra de Dios en todos los grupos que tengan. En grupos de jóvenes, en grupos de matrimonios, en grupos de hombres, en grupos de madres y abuelas orantes, que todos los ámbitos en los que tú te encuentres dentro de la iglesia o dentro de la parroquia, se lea, se aprenda la palabra de Dios, porque es muy importante para que todos podamos beber de esta agua. También, queridos amigos, ¿qué más vimos en este programa? Que la iglesia sacó un documento, Verbum Domini, que habla de la importancia de actuar frente a las sectas, y es la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Que tenemos una novedad cristiana, la novedad del Evangelio, por eso no podemos desviarnos con técnicas psicológicas, técnicas de otras religiones, cosas que nos alejen del verdadero Jesús. ¿Qué más vimos, queridos amigos? Hablamos de las sectas coercitivas, las sectas que hacen daño, las que quieren acercarte a ti para anular tu forma de pensar, tu forma de actuar, para sacarte plata, para dañarte psicológicamente, dañarte emocionalmente, dañarte espiritualmente y físicamente, llegando hasta la muerte. Así que, queridos amigos, en el próximo programa pues vamos a seguir con este tema tan importante. Y vamos a ver. Les hago acuerdo nuevamente que tenemos en las pantallitas de Facebook y YouTube del lado derecho inferior, vamos a tener un código QR. Con este código QR nosotros vamos a poder, con nuestro celular, ponemos ahí el celular y se nos va a poder abrir una página donde nosotros vamos a poder donar a La Voz de María, porque La Voz de María necesita mucho de sus oraciones, pero también necesita mucho de sus donaciones para poder seguir llegando a todos los hogares. Y, queridos amigos oyentes, terminamos con esto. Si usted tiene alguna pregunta o quiere tocar algún tema especial sobre las sectas, que es lo que estamos viendo en estos momentos, usted puede escribir a el siguiente correo electrónico: elvalordelavida@lavozdemaria.es. elvalordelavida@lavozdemaria.es. Queridos amigos oyentes, nos vemos en nuestro próximo programa. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.